Esta historia empieza con una puerta en ruinas, una puerta que alguna vez fue el símbolo de orden en Japón y que ahora solo es refugio de mentirosos, ladrones y verdades rotas. Ese lugar existe y se llama Rashomon. Bajo esa estructura abandonada, mientras la lluvia no deja de caer, tres hombres intentan entender algo que parece imposible. ¿Qué pasó realmente en el bosque? Pues un samurái está muerto y una mujer fue abusada. Además, un bandido ha sido capturado. Hay tres versiones de los implicados en el hecho, pero hay un problema. Las tres versiones cuentan historias completamente distintas. Y lo peor no es que alguien esté mintiendo, sino que todos parecen estar diciendo la verdad. Hoy vamos a reconstruir ese misterio de esta obra maestra de Akira Kurosawa, hasta llegar a una conclusión que no solo cuestiona el crimen, sino la naturaleza misma del ser humano. La historia transcurre en el Japón feudal del siglo XII, una época de gran sofisticación cultural en Japón, pero que comenzó a deteriorarse. En un momento de decadencia social y moral, un leñador y un sacerdote están visiblemente perturbados. Algo malo ocurrió en el bosque, algo que ha destruido su fe en el ser humano. Un tercer hombre, un plebeyo curioso, se acerca y les exige que cuenten lo sucedido. Aquí se establece el tono de la película, pues no estamos ante un crimen común, sino ante una crisis moral. El leñador relata que entró al bosque como cualquier día para buscar leña, pero encuentra señales extrañas, como un sombrero de mujer, una cuerda, un talismán samurái y finalmente un cadáver. Un samurái ha sido asesinado y desde este punto la historia se reconstruye a través de testimonios en un tribunal invisible. Nunca vemos a los jueces, solamente a los personajes hablando directamente a la cámara, como si el director nos quisiera meter dentro del juicio. Allí están el leñador y el sacerdote, quienes vieron en su momento a la pareja implicada y deben hablar en el juicio. El primer testigo es un delincuente capturado en la escena del crimen, un bandido carismático y casi animal. Cuenta que vio a la pareja en el bosque, el samurái y su esposa, que van hacia algún lugar bajo el ardiente sol. El bandido de inmediato desea a la mujer, y entonces engaña al samurái con la promesa de un tesoro escondido. Cuando lo lleva dentro del bosque, lo ataca y al reducirlo, lo ata. Regresa por la mujer para abusar de ella sin escrúpulos. Ella lucha, pero finalmente el bandido se sale con la suya, aunque dice que ella se dio por propia cuenta ante sus acciones. Pero entonces, después de eso, la mujer le exige que luche con su marido. No soporta la vergüenza de que dos hombres conozcan su deshonra. El tipo accede y desata al samurái. Tienen un duelo a punta de espadas, sudor y honor. Pero el bandido confirma que mató al samurái en un combate digno. Esta versión es heroica. Él se presenta como un bandido, pero con códigos. Es casi una fantasía masculina que habla de violencia, deseo y honor. Volvemos al lugar donde los tres hombres hablan de esto y el leñador dice que el bandido mentía. Entonces el plebeyo pregunta por el segundo relato. El leñador le dice que la propia esposa del samurái cuenta su versión de los hechos, pero es completamente distinta a la del bandido. Dice que después del abuso miró a su esposo. Estaba esperando compasión, pero él la mira con desprecio. Ese juicio silencioso la destruye y ella ruega que la mate. Pero luego dice que perdió el control y que tomó una daga para apuñalarlo. Solo que en su arranque de rabia se desmayó y cuando despertó tenía la daga en su mano y al frente a su esposo muerto. Aquí la historia se vuelve emocional, pues la mujer se presenta como víctima absoluta de la violencia y del juicio moral masculino. Pero hay ambigüedad. Surge la pregunta si realmente perdió el conocimiento o es una forma de evitar su culpa. El leñador sigue diciendo que eso que dijo la mujer también es mentira. Así que cuentan que hubo un tercer testimonio y fue el de una medium. Así es, el muerto habla, pues a través de la medium el espíritu del samurái da su versión. Nos cuenta que después del abuso a la mujer por parte del bandido, ella sorprende a ambos hombres, pues en lugar de quedarse con su esposo, le pide al bandido que mate al samurái para poder irse con él. El bandido, horrorizado, rechaza la propuesta. Entonces la mujer huye y el samurái, humillado, decide quitarse la vida con una daga. Esta versión es profundamente trágica y el samurái se presenta como un hombre traicionado, no solo por la violencia, sino por su amor. Pero también hay algo sospechoso. Incluso en la muerte intenta preservar su honor. Y entonces aquí viene el giro más importante. El leñador dice que el samurái no murió por una daga, sino por una espada. El plebeyo se da cuenta de inmediato que el tipo sabe toda la verdad.
Entonces el leñador, que inicialmente dijo no haber visto nada, confiesa que sí presenció todo. Dice que no hubo duelo épico, ni honor, ni mucho menos grandeza. Lo que hubo fue, más bien, pura torpeza, miedo y egoísmo. Entonces cuenta que la mujer, tras ser abusada, presiona a los hombres para que luchen, pero no por honor como habían dicho los demás, sino por desesperación. Los hombres dudan y discuten, pero finalmente pelean. Lo hacen de forma ridícula, desordenada y casi patética. Finalmente el bandido mata al samurái por pura suerte. Esta es la versión más cruda y destruye todas las anteriores. Nadie es héroe, nadie es noble, simplemente son humanos. Diría yo, demasiado humanos. Volvemos a la puerta y el plebeyo se burla, pues todos mienten para proteger su ego, y el sacerdote pierde la fe en la humanidad. Pero entonces ocurre algo que cambia de repente todo. Se escucha el llanto de un bebé abandonado. El plebeyo roba las pertenencias del bebé, confirmando su cinismo. Acá está uno de los momentos más duros, pues el leñador le reclama por llevarse las cosas del bebé, pero el plebeyo no se escandaliza por el crimen, se escandaliza por la hipocresía, pues el leñador finalmente admitió que vio todo, y el plebeyo sospecha algo más. Y entonces acierta, ya que el leñador también robó la daga de la escena del crimen, que tenía algunas joyas incrustadas, y por eso lo acusa. El leñador parecía el más moral de todos, pero resulta que mintió en el juicio, ocultó la verdad y robó para su propio beneficio. O sea que también actuó por interés propio. El plebeyo se va, pero el leñador hace algo inesperado. Decide llevarse al bebé y criarlo, pero el sacerdote le dice que está loco. Pues el bebé es lo único que queda de humanidad en ese lugar después de todo lo que ha pasado. Pero el leñador le cuenta que ya tiene 6 hijos y que uno más no hará la diferencia. El sacerdote entiende que el tipo quiere redimirse por lo que hizo y entonces se lo entrega. La película termina con el leñador alejándose del lugar, con el bebé en brazos. Entonces, ¿quién decía la verdad? Pues la respuesta es que nadie lo hizo completamente, pues cada versión está contaminada por el ego, la vergüenza y el deseo de justificarse. La verdad objetiva se vuelve inalcanzable, pero el acto final del leñador introduce algo nuevo, la posibilidad de redención humana. Rashomon trata sobre algo más que un asesinato. Habla de la fragilidad de la verdad, la manipulación de la memoria y la necesidad humana de verse a sí mismo como bueno. El bandido fue quien mató al samurái, pero no en un duelo honorable, sino en una pelea torpe llena de miedo y de azar. Akira Kurosawa no está interesado solo en quien mató. Está preguntando algo más incómodo. ¿Quién es responsable de la verdad? Porque el bandido miente para verse valiente. La mujer distorsiona lo sucedido para proteger su dignidad. El samurái, incluso muerto, se justifica para no perder el honor. Y el leñador oculta información para no parecer uno de los malos. Todos manipulan la historia. Pero aunque el ser humano mienta, y aunque sea egoísta, también es capaz de actos genuinos de bondad. El leñador no es perfecto, pues mintió, pero aún así elige hacer el bien. Y eso basta para devolverle la fe al sacerdote. Todo esto me deja un mensaje frío y un poco oscuro. Que los seres humanos no solo mienten a otros, sino también a sí mismos. Kurosawa no solo dirigió una película, creó un lenguaje. Usó expresivamente la naturaleza por medio de la lluvia, el viento y la luz, la cámara dinámica dentro del espacio, la narrativa fragmentada y profundidad moral en los personajes. La hace impactante en su época. El efecto Rashomon hoy se usa en psicología, derecho y narrativa audiovisual. Directores como Tarantino, Christopher Nolan y hasta Kubrick heredaron esa forma de jugar con el tiempo y la percepción. Muchas gracias por ver y suscribirte al canal. Espero tu opinión ahí abajo en los comentarios.